Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana en punto. Bienvenidos una vez más. Estamos absolutamente en vivo y en directo desde los estudios de la Fuerza del Norte para llevarles una vez más una jornada de razones de Estado a través de todas nuestras señales. Saludamos en vivo y en directo ya quien está en nuestras fronteras después de un provechoso periplo por la hermana República del Perú. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte y la gran cordialidad del gusto de siempre. Para ustedes también, distintos auditores que nos siguen acá en nuestras ondas de radio y también a través de nuestros espacios en internet, particularmente lo que es Spotify y lo que es YouTube, que pueden reiterar y ir a esos lugares donde, bueno, Aldo y su equipo tienen la particularidad de estar subiendo todos los días lo que hacemos para esto. Si lo quieren repasar, lo quieren ver y escuchar de nuevo, ahí están para su disposición. Así que, Aldo, obviamente ya estamos acá de vuelta en nuestro querido Chile, estamos acá también desde Santiago. Llegué hace un par de horas desde Perú, desde Lima, y bueno, ahora estamos aquí disponibles para poder hablar de temas que normalmente los días viernes le damos un acento más internacional, con todas las cuestiones, todas las cosas y todas las circunstancias que va a sacar en nuestro país. Así que vamos a este espacio para hablar de nuestra política y también de nuestro continente y de nuestro mundo, distinguido Aldo. Exactamente, porque el mundo que nos rodea, don Percival, también hace noticia. En el día de ayer, por ejemplo, reapareció Donald Trump y acusó directamente a Joe Biden de querer preparar el escenario de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué causa, razón, motivo, circunstancia? Porque Biden detuvo el envío de armas a Israel. Esto para poder tener la ofensiva en Rafah. Y esto naturalmente pone en absoluto riesgo la reelección del candidato demócrata, no tan solo por las circunstancias en las cuales planteó Donald Trump, sino también por todo el cargo de simbolismo que tiene la relación entre Estados Unidos e Israel. Así es. Y claro, efectivamente, hay un tema que no es menor y que pasa siempre, particularmente en las últimas guerras que hemos tenido, o más bien esto se encontró entre países, situaciones que son de guerra y que tienen bajas de guerra, que tienen que ver con terrorismo, que tienen que ver con armamento e influencias políticas. Y eso es importante determinarlo porque, claro, a pocos meses ya de la elección norteamericana y dado todos los movimientos internos que se están produciendo en una gran cantidad de universidades norteamericanas, se ha accedido donde Biden o donde los demócratas tienen un gran respaldo político, particularmente de una juventud así como semi o casi progresista, por llamarle así para que se entienda mejor, ha tenido un problema serio Biden, porque en muchas universidades, particularmente las que son financiadas o las que tienen aportes de capitales judíos, se han empezado a ver una serie de manifestaciones internas que hacen ver que Estados Unidos y justamente esas mismas universidades que tienen aportes judíos debieran tener una actitud distinta frente a este conflicto, que digamos también, para hacer la memoria respectiva, lo origina justamente este movimiento terrorista pro-palestino, Hamas, que entra a Israel hace algunos meses atrás, preparados, son gente que tiene recursos, que tiene buena preparación, que tiene financiamiento, y entran al Estado de Israel, ¿ya? Asesinan personas, más de 1.000 personas, y se quedan algunos rehenes. Israel reacciona frente a ese ataque terrorista y en la búsqueda de la recuperación de sus rehenes. Y hasta ahora eso ha causado más de 30.000 muertos, 30 y tantos mil muertos en la franja de Gaza. Y claramente el ataque que mal calculado a mi juicio de Hamas
eh, digamos, aguijonea a la acción de Israel, que actúa con toda su fuerza para poder acabar, limpiar de cualquier vicio o cualquier aspecto, cualquier, diminuta presencia que pueda tener en la franja de Gaza, jamás. Y Israel, que tiene un problema interno político también, ya no olvidemos ya que Netanyahu pertenece a un gobierno democrático, y ese gobierno democrático está integrado por varios partidos que respaldan a Netanyahu, y uno de esos, el más poderoso de esos partidos que tiene puesto en el poder a Netanyahu, claramente es un movimiento de ultraderecha, que lo único, o sea, la petición que tiene claramente es acabar con cualquier vestigio, cualquier cosa que tenga olor a Hamas, olor a este grupo terrorista que entró, porque hay que determinarlos, que hay que perseguirlos y eliminarlos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Eso es lo que sostiene este partido, que en este rato se va a acabar un movimiento de ultraderecha de Israel. El Likud. El Likud, claro. Likud. Es tan profundo lo que ocurrió y la torpeza, en juicio, de Hamas, de haber entrado a ese estado con todo lo que significó, que la reacción ha sido una reacción de guerra. No podía esperar otra cosa jamás, y tampoco podían esperar nadie de los que entran ahí, independientes de las razones que existan para eso, porque el gesto del terrorismo de Hamas fue brutal, y la respuesta de Israel es que no quiere que nadie más o que nunca más en la historia un grupo parecido a Hamas atente contra contra los ciudadanos y ciudadanas israelitas. Y en todo ese contexto, hoy día, por todo lo que ha ocurrido, con todo lo que está pasando en la franja de Gaza, que hay que tienden a llegar a acuerdo o no, lo que se quiere ver por este partido, que es el partido que sostiene a Netanyahu. Porque si Netanyahu se baja de esto, le decía no más, le dice, bueno, pegamos los cuentos, hagámosle caso a las Naciones Unidas, este partido interno, que tú hablabas recién, le va a quitar el respaldo de Netanyahu, que eso significa que Netanyahu va a perder el gobierno. Por tanto, tendría que haber otro gobierno en Israel a propósito de esto lo que está ocurriendo. Hay que entender lo que pasa internamente, y si efectivamente pierde el gobierno, Netanyahu tiene, a propósito de no haber cubierto los requerimientos de seguridad y haber permitido que jamás hiciera este acto, podría incluso hasta detenido y preso en Israel. Cuando se entienden estas cosas, distinguidos auditores, es cuando uno empieza a entender qué está pasando en ese cuento. Bueno, ya que hay razones de Estado, si lo contamos, tal cual son las cosas. Pero a su vez, la relación entre Israel y Estados Unidos es muy poderosa, particularmente por la fuerza y por el sustento ya que le dan, a la industria y a la fortaleza económica norteamericana, que tiene que ver mucho con capitales judíos. En consecuencia, se exige más bien una defensa por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, para Israel, a consecuencia de su importancia y una parte importante de los parlamentarios norteamericanos son judíos, particularmente los republicanos. En consecuencia, ahí hay un temazo interno respecto a los respaldos que Estados Unidos siempre ha dado a Israel. Pero digamos también que Israel no es una persona que depende exclusivamente de los respaldos que le dé, Estados Unidos. Al punto de que Netanyahu ayer, o hace pocas horas, dijo, si Estados Unidos no nos da el respaldo que ya está comprometido, o Biden no nos da el respaldo que está comprometido, esto significa que nosotros vamos a seguir solos en esta guerra. Y no requerimos a los norteamericanos para que nos ayuden a todo lo que está ocurriendo acá. Y eso es un problema muy, muy serio. Porque Biden no los quiere apoyar y no les quiere mandar las bombas, porque dicen, bueno, esas bombas que usted, señor Biden, está autorizando para que las tenga Israel, causa miles de muertos. Por lo tanto, usted es responsable respecto a las bombas que le manda Israel. En consecuencia, su reelección
como presidente de Estados Unidos está en juego. ¿Y qué es lo que hace Biden? Como pasa mucho en política, se fruncen muchos esfínteres y claramente se aprieta la relación y dice no, suspendo esto hasta que tengamos otra decisión, por lo menos hasta que la elección ocurra, dado todo el movimiento interno. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto y cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, entenderán lo que va a significar internamente la posibilidad de Donald Trump, un expresidente también que tiene muchos problemas jurídicos, muchos problemas que debería estar tratando de resolver, pero probablemente al pueblo norteamericano, dada la intención de voto que hoy día existe para que gane Trump y no Biden, el que Biden detenga esta situación de remitirle bombas a Israel. Para que ataque o para que determine o para que termine finalmente cualquier vestigio de Hamas, claramente pone en circunstancias muy especiales la elección interna norteamericana y la situación interna dentro de Israel, tal cual se lo señalaba recién. Entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Y cuáles van a ser cuáles van a ser, a mi juicio, las conclusiones, o más bien las perspectivas de un conflicto de esta naturaleza? Es que dentro de Norteamérica, el tema pro judío o contra judíos está hoy día tomando mucho vuelo. Y esto es un movimiento claro de un mundo más bien pro progresista. Tiene la mira ya de que hoy día hay que apoyar a una parte importante de este movimiento terrorista palestino. Y yo creo que los 30.000 y 35.000 ya muertos que ha tenido esta asunto, a propósito de que les quedan pocos días para los últimos días de horas de petróleo o de benzina, de combustible en la franja de Gaza, para poder sostener hospitales y un montón de cuentos de esa naturaleza. No está permitido los ingresos de vehículos con ayuda humanitaria, porque en el afán de Israel, y uno tiene que entenderlo claramente, en los términos de la guerra, la guerra que declarada a propósito del ingreso de Hamas a Israel, esto generó una batalla gigantesca dentro de Israel. O sea, hoy día dicen, si queda un solo terrorista de Hamas vivo, nosotros estamos en peligro. Por lo tanto, ellos debieron haber pensado mejor las circunstancias internas que iba a traer también para el grupo Hamas y para todo el pueblo palestino que está en la franja de Gaza. En consecuencia, ahí hay un temazo que es muy potente. Y yo creo que eso trae muchas consecuencias, particularmente porque Israel es una máquina de poder político, ¿ya? Y militar, ¿ya? Con sistemas de inteligencia, el Mossad, que todos sabemos, o los estudiosos más o menos lo que sabemos, o sea, lo que entienden de esto, saben lo que significa tener la información que tiene el Mossad. Muchas veces se dice que el Mossad tiene mejor inteligencia que incluso el Vaticano, mejor inteligencia que la CIA, mejor inteligencia del I5 de Inglaterra, o de la inteligencia china. En consecuencia, porque se dice además ya que los servicios de inteligencia de Israel, claramente advierten sobre una situación muy potente. Entonces la pregunta que acá también se hace, Aldo y los auditores, es por qué con toda la inteligencia que tenían no fueron capaces de prever el ataque de Hamas. De hecho, el jefe de la inteligencia judía, que es un alto oficial del ejército israelí, claramente tuvo que dejar su cargo, claramente, o sea, no suspendido, fue relevado. Se le sacó del cargo, justamente por no haberlo previsto. En consecuencia, esto tiene una situación muy importante, porque también está afectando al puesto más importante del mundo occidental, que es
presidente o presidenta de Estados Unidos. Y claramente esta retención de estas bombas, ¿verdad?, que se le estaban entregando más de 3.500 bombas, ¿ya?, para poder acabar con todo lo que significaba el tema del terrorismo de Hamas en la Franja de Gaza, claramente advierte de una situación que es más potente que esto, porque Biden está hoy día en una situación muy difícil, en el sentido que va a estar contento a muchos si efectivamente no le manda la bomba, pero que no le mande la bomba no soluciona enteramente el problema. El punto está en la interna de Estados Unidos y saber si esta paralización de esta bomba, es decir, en el fondo es respaldar bajo alguna circunstancia, pero igual se respalda para las bombas, y con esto doy una señal al grupo terrorista y en general al mundo palestino, al mundo palestino que respalda jamás, hay otros que y otros que no, obviamente, pero la señal política interna para Norteamérica es tremenda, va a dejar contento a unos pero muy enojados a otros, y los enojados a otros van a ser los que son partidarios de Trump. Y como Trump podía liderar encuestas dentro de Estados Unidos a pesar de sus problemas jurídicos, es probable que esto le traiga consecuencias muy, muy, muy notables al gobierno de Biden, particularmente a lo que está pasando dentro de las universidades norteamericanas. ¿Y por qué son importantes las universidades norteamericanas? Primero, porque son un gran centro de pensamiento y digámoslo también, que están dentro de las 50 mejores universidades del mundo, 30 son norteamericanas. O sea, la influencia en la creación es gigantesca. O sea, cuando uno hace comparaciones y habla de la OTAN, o habla de los niveles económicos, nunca hace una noción respecto a las mentes, a los cerebros de las que se crean en Estados Unidos. Por eso que los chinos, ojo, este es un tema tremendo, ¿por qué los chinos hoy día, los mejores estudiantes chinos, el Partido Comunista Chino los manda a estudiar a Estados Unidos? Entonces, ojo, en consecuencia, ahí hay una situación que, digamos, que es muy conflictiva, y yo creo que esto hay un juicio importante, porque de llegar al poder Trump, con todos los problemas que tenga, es una cuestión donde Trump, al igual que Netanyahu, quieren barrer con el terrorismo de Hamas allá en el... ¿Por qué? Porque Hamas tiene una influencia muy directa con Irán, que financia. Irán está dentro de los países, digamos, que quieren que Estados Unidos se acabe. Irán es un gran aliado de China. Y de Rusia. Y de Rusia en la guerra contra Ucrania. Entenderán ustedes lo que significa eso. Y si jamás es importante y recibe apoyo de Irán, e Irán tiene importante inteligencia en Venezuela y en Bolivia, ojo, cuánto es lo que aquí se establece como criterio político y de poder frente a todas estas circunstancias. En consecuencia, Aldo y niños auditores, tenemos un tema serio, ¿no?, propio de las circunstancias políticas de acciones internas, porque no hay nadie a quien se le frunza cualquier esfínter cuando vienen las elecciones políticas, porque ahí viene toda la trama del poder, pues. Y todas estas cosas son aprovechadas. Veremos qué pasa, ya, si finalmente esto ocurre, que tiene algunas cosas, tiene algunas ha salpicado. Acá en Chile ha salpicado también el tema del conflicto de Gaza al mundo de las universidades, tal como está ocurriendo en Estados Unidos. En algunas universidades chilenas eso ya está ocurriendo. O sea, que están pidiendo de quiénes son los aliados, los acuerdos que tienen. La Universidad Católica de Chile, por ejemplo, tiene importantes acuerdos con universidades israelitas. Entonces, también quieren hacer la misma, estos cercanos al progresismo, ¿sabe qué? No sigan matando a gente, ¿ya? O sea, por favor, no queremos este cuento. Y ahí están. La Universidad de Chile también tiene algunos procesos de respaldo con Israel, y también con muchos países en el mundo académico, un mundo muy, muy, muy fuerte, donde se tienen relaciones con muchas universidades, donde se hacen investigaciones en forma conjunta, y eso también está golpeando, está salpicando acá en Chile algunos establecimientos de educación superior que tienen estas relaciones, que tienen estos convenios y que tienen esos acuerdos, y que muchos, académicos
académicos de universidades chilenas van a Israel o de Israel vienen a Chile, particularmente todo lo que es el tema de la desalación del agua mar para transformar en agua potable, la inteligencia, perdón, digamos se llama la información o la industria israelí ha prestado grandes apoyo a la minería chilena. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces la pregunta es, ¿esto es para eso? O sea, en el fondo es, ¿esta acción respalda o no respalda el terrorismo de Hamás en la Franja de Gaza? Es todo lo que tenemos que decir respecto a esto. Y si más adelante esto no se destruye o no se concluye, Israel va a estar en permanente riesgo, siempre ha estado en permanente riesgo. Es una cosa muy importante. Voy a contar algo personal. Hace años me tocó, cuando yo estaba haciendo un estudio de posgrado en la Universidad de Chile, particularmente en ciencias políticas, tuve un compañero de curso, un distinguido oficial de ejército, que había trabajado como agregado militar de Chile en Israel. Carlos Molina Johnson, ¿ya? Un distinguido general de nuestra república, fue un compañero mío mientras estudiábamos ciencias políticas, y me contaba de las relaciones que tenía Israel en la interna diaria y de cómo ese pueblo estaba preparado permanentemente con niños que desde los 13 años que hacían su servicio militar, justamente para la defensa de Israel. En consecuencia, aquí, cuando uno conoce la interna, ¿ya? Por fuentes propias, digamos, de situaciones que yo he estado atento, bueno, hemos estado atentos todos los que somos cientistas políticos de la situación del poder, particularmente en ese lugar del mundo. Vemos hoy día con cierta, por lo menos así lo veo yo, con cierta preocupación lo que está pasando internamente. Porque la pregunta es, ¿tienen que pagar civiles inocentes la vida, el acto de terrorismo de Hamás? Y la respuesta la pregunta tiene muchas respuestas, porque claro, acá están muriendo personas que no tienen nada que ver con Hamás, ¿ya? Pero ese es un tema que Israel tiene que discernir claramente, porque en definitiva ellos, por un asunto de sobrevivencia, y en eso los israelitas son expertos en cómo sobrevivir en ese mundo donde ellos viven, claramente hay varias circunstancias que apuntan a que es muy difícil que en la interna israelí esto tenga alguna, por lo menos con Netanyahu en el poder, porque no hay nadie en Israel, no hay ningún partido político que haya determinado o quiera, digamos, paralizar esto. Lo que sí que la oposición israelí sacar a Netanyahu por opción de poder interno, ¿ya? Porque piensan que esto podría tener otra manera de enfrentarse. Pero los sectores que apoyan a Netanyahu dentro de Israel están muy complicados, están muy, angustiados por esta situación, y es más, el hecho de que no les importa si lo apoyan o no Estados Unidos es un tema que yo creo que van a tener que revisar, porque la situación de sobrevivencia de Israel tiene que ver con el respaldo político y militar, no así el económico, ojo, de Estados Unidos. Por lo tanto, esto que ahora se puede ir más fino, con información a lo mejor más con información más lateral, ¿ah? Pero yo creo que en definitiva este es un temazo que toma un tema claro, y no me cabe, y no sé, ¿ya? O más que no sé, yo diría, no me atrevería a señalar si esto va a tener influencia en el mundo minero chileno, dada que las tecnologías de agua, como se llamaba reciente, de la desalinización, ha hecho un tremendo aporte a la minería en nuestro país. ¿Para qué hablar de los temas de los respaldos de Israel a nuestro país en temas militares particularmente? Cuidado, ¿ya? Y sobre todo lo que pasó recientemente con Israel cuando se le sacó de la feria, ¿se acuerdan poco tiempo atrás de la feria de la FIDAE? Claro que sí. ¿Sabes? Y no nos olvidemos que acaba el gobierno de Israel de retirarnos a su agregado militar en la embajada de Israel en Chile, a propósito de todo el juego propio interno de Chile, que ha señalado
que está en contra de Israel, digamos, a propósito de estas muertes que ha ocurrido como consecuencia de la acción del grupo terrorista Hamas. No, porque la otra pregunta es que hay que hacérsela. Si no hubiera actuado Hamas, ya, si no hubiera entrado Israel a asesinarle a sus propios ciudadanos, si no hubiera hallado rehenes, ¿hubiera habido este problema? Entonces, ahí está la pregunta. Y ahí también están las respuestas de lo que quiere el Estado israelí en una democracia interna donde también Netanyahu pende de un hilo. A propósito de lo que estamos, y de un hilo también pende Biden, porque no sabemos si acaso la interna progresista, pro-progresista norteamericana le quita el respaldo a Biden si sigue apoyando a Israel con bombas que matan a palestinos, según ellos y según muchos inocentes. Aquí la voluntad política de ayudar militarmente tiene otros sentidos y tiene otras connotaciones. Por lo tanto, es un tema que obviamente va a seguir ocupando la agenda, porque es muy importante lo que está pasando ahí cuando producto de una cuestión militar se le quitan el respaldo económico. No es menor. Ya, yo creo que aquí también el problema es que no tengo la menor duda que esto lo están conversando en todas las fuentes de inteligencia de los países occidentales, particularmente los vinculados a la OTAN, ya de lo que va a pasar ahí, porque es muy importante, Aldo, sobre este tema, y sobre todo vamos a seguir preocupados de esa situación, Aldo. ¿Cómo estamos con los tiempos, muy lejos, que no tengo una reloj ahora? Estamos bien con los tiempos, don Percival. Ya prácticamente terminamos esta edición internacional de Razones de Estado. Hemos enfocado la situación de Israel, pero también, como siempre se hace en el billar, siempre algunos de las bolas lanzadas por el jugador siempre repercuten en otros países, y en este caso Estados Unidos. Así que estaremos sumamente atentos a lo que puede ocurrir prácticamente con esta gigantesca mesa de billar en la cual se está transformando el mundo en este tiempo. Así es. Bueno, ojalá les quiero desear a todos ustedes y los auditores que tengan un buen fin de semana. Es probable que el lunes no tengamos comandante en jefe o tengamos un comandante en jefe del ejército distinto, probablemente. Ojo con lo que está ocurriendo ahí. La reunión pedida sobre las 4 y la moneda. Es muy importante entre el comandante en jefe del ejército, la comandante, digamos, Javier Iturriaga, la jefa la ministra de Defensa, María Fernández Allende, y el presidente Lagarde, viendo qué pasa con esto. Y según lo que logro entender, hay una serie de presiones para que el presidente, determine el corte de la cabeza del general director, jefe, digamos, comandante en jefe. El jefe del ejército, Javier Iturriaga. Ojo con lo que está pasando, porque va a ser un tema que va a tener muy, muy pendiente de la opinión pública hoy día. Nosotros lo dimos un acceso especial a lo internacional, pero eso no hay que sacarle el tema, porque cuidado, porque incluso hay una posibilidad que se le acuse constitucionalmente al comandante en jefe del ejército. Ojo. Entonces, veamos qué pasa. Está entretenido el ambiente. A todos ustedes, distinguidos auditores, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana. Nosotros ya estamos de vuelta en Chile y prontamente ahora en Santiago, prontamente en nuestro producto de Copiapó, para poder seguir estudiando para ustedes y analizando los temas de la contingencia nacional e internacional. Distinguido Aldo, buen fin de semana. Nos encontramos Dios mediante el próximo lunes en Razones de Estado para tratar otros temas de interés para la política y la sociedad aquí desde Madero, nuestras emisoras. Por la atención, muchas gracias, Aldo. Nos encontramos el lunes. Gracias. Muchas gracias, don Percival. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes, y a nuestros auditores de Madero FM les pedimos que no nos dejen. Vamos a una pausa. Ya regresamos. La Fuerza del Norte en Taltal y Paposo 97.5. Madero FM.